El pasado 5 de diciembre se cumplieron 539 años del fatídico hecho de 1484, que desataría la brutalidad y el terror por toda Europa. Estoy hablando de la Summis Desiderantes Affectivus, la bula papal que emitió el Papa Inocencio VIII. Este señor de aquí. Esta bula papal ordenaba a la Inquisición la persecución y exterminio de todas las brujas de la cristiandad. Y por lo tanto, esta medida universalizaba las leyes de la persecución de la brujería, que hasta entonces solo existían en algunos países de Europa, donde, por cierto, la primera ley que se dictó anteriormente en el continente europeo fue en Cataluña, en las ordenaciones de la Vall d'Aneu en 1424. La Summis Desiderantes Affectivus surge como respuesta a la petición específica del inquisidor dominico Heinrich Kramer, este señor, que quería autoridad explícita para perseguir la brujería en Alemania tras la negativa de actuación de las autoridades eclesiásticas locales. Kramer estaba totalmente comprometido con la erradicación de la brujería. También había participado en la redacción del Malleus Maleficarum, un manual para la identificación y captura de las brujas. Y Kramer, como buen fanático cazador de brujas, se aseguró de que la bula del Papa Inocencio se cumpliera a rajatabla. Este documento dio una base legal a los inquisidores que se disputaban temas de jurisdicción en sus actuaciones y con las autoridades eclesiásticas locales. Inocencio VIII además instó al obispo de Estrasburgo, que en aquel entonces era Albert de Palatinatem Auersbach, a que brindase a los inquisidores un sólido respaldo a sus esfuerzos, para garantizar el apoyo de las autoridades eclesiásticas locales en la persecución de la brujería y la herejía. La bula de Inocencio se convirtió en la carta magna para los inquisidores, que se vieron reforzados por el Papa, lo que además ayudó a instar a las autoridades civiles a colaborar con la Inquisición, pues la bula permitía la aplicación de leyes civiles más severas contra los acusados de brujería. Las penas no solo incluían el juicio eclesiástico, sino la intervención de las autoridades para ejecutar castigos adicionales, que iban desde sanciones monetarias y confiscaciones de bienes a la pena de muerte. Las consideraciones que se tomaban para acusar a una bruja podían ir desde rencillas personales hasta simplemente ejercer trabajos de ginecología, asistencia a partos o ejercer la medicina tradicional con el uso de plantas y ungüentos. Además, la posibilidad de emitir denuncias de forma anónima hizo que se desatara el terror y la paranoia colectiva y provocó la aparición de multitud de supersticiones de toda índole. Solo en Cataluña, entre 1484 y el primer cuarto del siglo XVII, se produjeron miles de detenciones, interrogatorios y torturas a principalmente mujeres acusadas de brujería. Precisamente en Cataluña, en comparación con otras comunidades autónomas, la Inquisición tenía un poder bastante limitado, pero las autoridades civiles se lanzaron de lleno en la persecución y ejecución de la brujería con la misma brutalidad. Como por ejemplo en el caso de las 6 brujas de Terrassa, detenidas y asesinadas en 1619, entre otras muchas. Como dato final diré que el Papa Inocencio, lejos de ser muy inocente, era conocido por colocar debidamente a familiares y amigos en posiciones de poder, en especial a sus hijos ilegítimos, que casó con personalidades influyentes de la época. Además, por supuesto, de la venta de indulgencias, una especie de perdón de los pecados a cambio de dinero. En sus últimos meses de vida, enfermo de hidropesía y postrado en su lecho, recibió la visita de un médico que, tras hacerle diversas sangrías, llegó a la conclusión de que sanaría si cambiaba su sangre por la de alguien mucho más joven. Propuesta a la que Inocencio, por supuesto, accedió. Consiguió que 2 familias, a cambio de un ducado de oro, dieran el permiso para que sus 3 hijos, de tan solo 10 años, donaran su sangre al Papa. Se desconoce el método que se utilizó para extraer la sangre de los pequeños, pero muy probablemente sería por corte en la carótida, lo que les provocaría la muerte en escasas horas. Obviamente en aquella época los conocimientos sobre circulación de la sangre y transfusiones eran prácticamente nulos, así que la operación resultó en un fiasco.
intentaron hacer la transfusión de sangre al Papa Inocencio vía oral, lo que terminó en su muerte. Y ese fue el final de Inocencio VIII, el mismo que siendo consciente o no, provocaría y provocó miles de muertes de inocentes de las maneras más atroces y crueles que se han conocido en la historia. Si os ha gustado este tipo de contenido, os pido que lo dejéis en los comentarios porque os traeré mucho más. Gracias por verme.